Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. En esta hora vamos a estar hablando acerca de la presencia de Cristo en nosotros. ¿Cómo es que se manifiesta el Señor en nuestros corazones? Para empezar, vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 14:23, por favor. Y dice así la palabra del Señor: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Una de las verdades más importantes dentro de la vida cristiana es la realidad de que el Señor Jesús no solo prometió estar con nosotros, sino que también prometió estar con nosotros y dentro de nosotros en nuestro corazón. Esto viene a ser cuando nosotros le recibimos al Señor como suficiente Salvador. Cristo entra en nuestros corazones. Ahora bien, los que hemos invitado al Señor Jesús a nuestra vida, debemos estar convencidos plenamente de esta verdad y no dudar de ella, aunque el hecho no deja de ser un misterio difícil de entender. El apóstol Pablo nos enseña que es un acto de fe lo que hacemos, cuando dice en Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en sus corazones. Entonces nosotros, al recibir al Señor en nuestro corazón, le estamos recibiendo. Cristo se está manifestando en nosotros. Esto pasa cuando nosotros le recibimos por fe y de corazón. Ahora bien, Dios nos provee una nueva identidad cuando le recibimos. Cuando creímos en Jesús y lo aceptamos como nuestro Salvador personal, vamos a ser sellados con el Espíritu Santo, lo cual nos acredita como hijos del Dios Altísimo. Amén. Gloria a su nombre. Ahora bien, cuando Dios nos provee esa nueva identidad, cuando le recibimos en nuestro corazón, el primer punto que vamos a tocar es que Dios aparta de nosotros nuestro pasado, nuestro triste pasado. Dice la Biblia que cuando estábamos sin Cristo, vivíamos nosotros sin esperanza y sin Dios en el mundo, y éramos por nuestra naturaleza hijos de ira. Esto lo podemos checar en Efesios 2:3. De manera que éramos simplemente pecadores destinados a separación de la gloria de Dios. Esto lo pueden checar en Romanos 3:23. Cuando nosotros en nuestra vida pasada estábamos sin Cristo, estábamos perdidos nosotros en el mundo. ¿Por qué? Porque la vida es Cristo, y cuando nosotros no conocemos de Cristo, nosotros estamos apartados de la salvación y de la gracia que solamente puede ser recibida mediante Cristo Jesús. Dice la palabra: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Porque nosotros vivimos por fe y no por vista. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cuando dejamos que Dios moldee nuestras vidas, nosotros vamos a caminar por el mundo por fe, y ya no por vista como lo hacíamos anteriormente. También una forma de saber que tenemos nueva identidad en Dios es la gracia de Dios. Esto es, Cristo vino a morar en nosotros, y esto lo podemos ver en 2 de Corintios 13:5. Vemos que la gracia de Dios, cuando le recibimos a Cristo en nuestro corazón, Dios nos regala de su gracia, porque por gracia sois salvos, dice la palabra de Dios. Ahora bien,
También se puede visualizar nuestra nueva identidad o manera de vivir en nuestra posición actual, porque no solamente gozamos de la salvación, sino también de una nueva identidad como hijos de Dios. Damos testimonio también del Espíritu Santo y también por lo que ya no solo se nos identifica por nuestro nombre natural, sino que se nos llama cristianos, y esto toma mayor realismo cuando estamos convencidos de que Cristo mora en nuestro ser. Ahora nosotros, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos llamamos o nos dan nuevo nombre como cristianos. ¿Por qué? Porque seguimos a Cristo. Es por eso que nosotros nos llamamos cristianos. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Él nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres y tenemos libertad. En la presencia del Señor hay libertad. Gloria a su nombre. La presencia de Cristo en nuestros corazones es la garantía de nuestra salvación y por consiguiente la seguridad de la vida eterna. Jesús nos asegura que tenemos vida eterna siempre y cuando caminemos en rectitud, guardemos los mandamientos de Dios y vivamos una vida en santidad, porque recuerden que sin santidad nadie verá al Señor. Y una de las maneras en que Cristo nos asegura que tenemos vida eterna en Él es la garantía de la palabra, como dice el apóstol Pablo, pero si Cristo está en ustedes o en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Esto lo podemos ver en Romanos 8:10. Una vez que nosotros tengamos la seguridad de que Cristo mora en nuestros corazones, debemos dar muerte al pecado y ya no dejarnos guiar por el pecado y por nuestra carne, sino nosotros ahora somos de Cristo, debemos vivir una vida santificada, debemos pedirle al Señor que limpie nuestros pecados, dice la palabra de Dios en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, hay que ir a los pies de Cristo y decirle: Señor, límpiame, lávame más y más de mi maldad y perdona mi pecado, Señor, de los pecados de mi juventud ya no te acuerdes. Y Cristo, al nosotros declarar nuestros pecados a Él, Cristo nos limpiará de nuestros pecados y seremos limpios, y Dios nos dará de su gracia. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El segundo punto es la presencia de Cristo en nosotros, otra base bíblica que confirma la verdad de la vida eterna por causa de que Cristo mora en nosotros, es que cita el apóstol Pablo en Colosenses 1:27, donde dice: Cristo en vosotros o Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. ¿Y cuál es la esperanza de gloria del cristiano? Indudablemente es la vida eterna. Ahora bien, el tercer punto es la liberación de la esclavitud, que cuando nosotros recibimos a Cristo, Cristo mora en nosotros, nos da libertad, porque en la presencia del Señor hay libertad. Rompe con toda cadena de pecado que había en nosotros y nos da libertad. El que Cristo nos haya libertado del pecado no tiene solo el propósito de hacernos siervos de Dios, sino también santificarnos. Pero como dice Pablo, el fin que Cristo persigue con nosotros es darnos vida eterna. El Señor va a querer darnos vida eterna, porque el camino, la verdad y la vida es por Cristo, y nadie va al Padre si no es por medio de Él.
Ahora bien, nosotros hemos muerto al pecado y Cristo, al venir a nosotros, nos da vida y vida en abundancia, para aquel que cree, todo le es posible. Amén, gloria a Dios. Les agradezco mucho el haberme permitido llevarles esta palabra a todos ustedes. Ojalá que el Señor Jesús les haya hablado, ojalá que vengan y acepten al Señor como su único y suficiente Salvador. Recuerden que Él es justo, Él es perfecto y Él perdona nuestros pecados siempre y cuando nosotros los confesemos delante de Él. Él, por su gracia, nos da la salvación y la vida eterna. Gracias a todos ustedes, les pido por favor que me sigan en mi cuenta como Leslie Morales para que les siga yo compartiendo estos mensajes de salvación, estos mensajes para que ustedes crean en Dios y sepan que solamente en Él hay salvación, que nadie más nos puede regalar esa salvación si no es por Cristo, porque Cristo ya murió por nosotros en la cruz y ahí nos dio sanidad y nos dio salvación, porque por Él somos salvos y a través de Él nosotros obtenemos la salvación y la vida eterna. Muchas gracias, que Dios me los bendiga y me los guarde a todos ustedes. Amén.